crashing down at lightning speed. I used to love you, but I needed you a little more now. All I really need is me. All I really need is me. 'Cause usually in the morning when I'll be at the fire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes en este 10º seminario de Amafore en línea con tu futuro. El día de hoy platicaremos sobre las expectativas o primero sobre las calificaciones crediticias, su relevancia, la evolución y las expectativas económicas que tienen. Y este es un día especial, ya que no es común tener a las 3 calificadoras internacionales más importantes en el mismo foro, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. En ese sentido, quisiera darle la más cordial bienvenida a Eugenia Martínez. Ella es directora asociada en Fitch Ratings, cuenta con más de 14 años de experiencia en el análisis de crédito, actualmente lleva las calificaciones de seguros y es subjefa regional para el equipo analítico de Fitch Ratings en América Latina. Bienvenida, Eugenia, buenos días. Muchas gracias, Álvaro, buenos días. También quisiera darle la bienvenida a Francisco Uriostegui. Él trabaja en el grupo de instituciones financieras de Moody's y es encargado de un portafolio para administradores de activos, fondos y aseguradoras. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el área de calificación de ratings. Bienvenido, Francisco, buenos días. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días a todos. Y por parte de Standard & Poor's nos acompaña José Pérez. José encabeza el área de análisis de crédito y el Foro Global de Investigación de Mercados Emergentes. Durante 10 años, José fue responsable del análisis de los sistemas financieros de varios países de América Latina, incluyendo Brasil, Colombia, Chile, Perú y México. Muy buenos días, José. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días y buenos días a las personas que hoy se conectaron a este foro. Tenemos el día de hoy una agenda bastante completa. Creo que va a ser bastante rico la discusión y todo lo que platiquemos el día de hoy. Es bastante relevante, digamos, conocer la perspectiva que tienen las calificadoras y conocer de viva voz todo lo que piensan ustedes. En ese sentido, quisiera preguntarle a Eugenia, digamos, de manera bastante básica, si nos puede platicar qué es y a qué se dedica una agencia calificadora. Eugenia, tienes tu micrófono apagado. Perdona. Listo. Perdona, decía primero buenos días a todos y muchas gracias por conectarse. Es para nosotros en Fitch un placer estar en estos foros y poder distribuir la información que tenemos. Y bueno, precisamente una agencia calificadora es una entidad cuyo objetivo es dar una opinión sobre el perfil crediticio de emisores y de emisiones de manera transparente, independiente y confiable. Las calificaciones tienen como objetivo medir y hacer comparable la calidad crediticia del emisor o de la emisión, pero dentro de un universo de comparación. Por ejemplo, nosotros en Fitch somos líderes en el otorgamiento de calificaciones nacionales e internacionales de corto, largo plazo, con analistas especializados en riesgos soberanos, bancos, casas de bolsa, administradores de inversiones, aseguradoras, fondos de inversión, corporativos, entre otros. Adicional, me parece muy importante mencionar que una agencia calificadora con la calidad del portafolio que administra tiene como responsabilidad y dar un valor agregado, es decir, hacer informes, hacer reportes y dar información al mercado de manera transparente sobre los sectores que se califican. De acuerdo, Eugenia, pues muchas gracias. La verdad, bastante aterrizado lo que nos platicas. Y quisiera seguir un poco la discusión preguntándole a Francisco, ¿por qué es importante que las empresas y los gobiernos califiquen el riesgo crediticio? Sí, Álvaro. Es una muy buena pregunta que nos puede llevar a diferentes aspectos del desarrollo de los mercados financieros a nivel local e internacional. Te diría que de manera más sintética para México y
que es uno de los principales misiones de Moody's, concebirse también como, más que como una agencia calificadora, como un agente que ayuda a formar mercados y a fortalecer en general el mercado financiero. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo esta óptica, cuando las agencias calificadoras trabajamos emitiendo las calificaciones, damos un plus, digamos, de transparencia, damos un fortalecimiento de carácter institucional en términos generales. Aquí recurriría un poco a aquellos que nos estén escuchando, pues sobre las teorías de los mercados eficientes. Mientras más eficiente sea un mercado, debe esperarse que tenga mayor transparencia, mayor flujo de información. El mejor flujo de información ayuda a los inversionistas a tomar mejores decisiones y esas decisiones al final terminan reflejándose en una mejora para toda la sociedad. Entonces, nosotros nos visualizamos y vemos la importancia de las calificaciones en ese sentido como un agente generador de mercado. Y el segundo aspecto relevante también es el compromiso que tenemos con los inversionistas. Te menciono que los inversionistas en general, a veces, sobre todo los que no son muy cercanos al mercado financiero, se imaginan a una persona aislada con muchísimos millones. La realidad es que no es ese el perfil de inversionista institucional más fuerte a nivel mundial. Como mencionaba precisamente Eugenia, tenemos participantes importantes, inversionistas institucionales en las instituciones de seguros. Tenemos participantes muy importantes, por ejemplo, en el caso de México, en el sistema de ahorro para el retiro. Las AFORES son un factor muy importante en el sistema de inversión institucional en México. ¿Y quiénes son los principales trabajadores? Todos los mexicanos. Entonces, ese es el segundo gran compromiso, digamos, que tiene Moody's y de las grandes misiones precisamente que vemos en el beneficio de una calificación. Y bueno, ya para redondear de manera técnica la definición de una calificación para nosotros en Moody's es la información que te habla sobre la calidad del cumplimiento y del pago de una obligación en el largo plazo o hasta su vencimiento y la probabilidad de recuperación, o sea, la pérdida esperada, por ejemplo, que tengas en caso de que esta obligación incumpla. Esas son las dos principales definiciones. En eso se traduce una calificación crediticia y esa es la base de la información que se refleja precisamente en las calificaciones que tenemos. Muchas gracias, Francisco. Sin duda importante medir la calidad del cumplimiento de pago y lo que comentaba sobre la pérdida esperada es digamos, de manera sustancial poder evaluar y medir todas estas cosas en el tiempo. Y aquí quisiera preguntarles a los tres, empezando por José, ¿cuál es el proceso para analizar, evaluar y dictaminar a una empresa o a un gobierno? De manera conceptual, si nos pueden platicar cómo lo hacen digamos, cómo lo hacen en cada una de sus firmas y cuáles son los componentes básicos o variables que analizan para poder otorgar una calificación. Esas serían, digamos, las dos preguntas que les haría a los tres. José, si quieres, por favor, empezar a platicarnos sobre estos aspectos. Sí, muchas gracias, Álvaro. Bueno, mira, la calificación en proceso se hacen todas igual. Lo que varía son los criterios, porque cada sector tiene o enfrenta diferentes riesgos en cuanto a su calidad crediticia. De manera tal que en cuanto al proceso, lo que se hace es que el emisor es quien solicita la calificación, ¿no? Entonces se hace una solicitud formal a la calificadora. La calificadora entonces requiere al emisor cierta información inicial, usualmente son 5 años de estados financieros, y algunas otras documentos acerca de cómo se compuso la empresa, cuáles son, digamos, sus principales negocios, competidores, cómo está formado su consejo, quiénes son los dueños, todo esto, ¿no? Una vez que se hace un análisis inicial, se planea una junta directamente con la administradora, con los administradores del emisor. Esta junta es presencial. Cuando son calificaciones iniciales puede durar la junta un par de días o 3 días, dependiendo de qué tan complejo sea el emisor. Después de esta junta inicial, regresamos con nuestro equipo analítico y preparamos una presentación a comité. Esta presentación pues, se basa en criterios. Como te dije, los criterios están fundamentados en qué tipo de emisor es el que estamos calificando. Y aquí, si quieres, hago una pausa para un poco explicar a grandes rasgos qué es lo que nos fijamos en cada uno de los emisores.
Los criterios están basados en aspectos cualitativos y cuantitativos de cada industria. Por decirte un ejemplo particular, pues en la banca nos fijamos mucho en el capital, en la calidad de la cartera, en qué tipo de negocio tiene, en la estabilidad del fondeo, que si son depósitos, si está emitiendo deuda. También tiene una parte muy importante de qué tanto influye el país donde se encuentra operando el banco con respecto a su calificación, ¿no? O sea, no les voy a explicar todo el criterio de instituciones financieras, pero más o menos de eso se compone. Son factores cualitativos y factores cuantitativos. Una vez que llevamos a comité, el comité está formado por personas, digamos, con mucho conocimiento de la industria, que tienen los derechos de voto en nuestros comités. Nuestros comités son globales, es decir, que hay personas de todo el mundo, y esto para preservar la calidad del análisis y también la consistencia del mismo en todas las calificaciones, para que, digamos, una AA o una AAA en México sea lo mismo que una AA o AAA en Estados Unidos, Europa, en cualquier país donde se califique. Ese comité, bueno, pues emite una deliberación y la deliberación se le comunica al emisor. Una vez que se comunica, pues se publica la calificación para que todos los inversionistas puedan entonces tener esta información disponible, ¿no? Y aquí también quisiera hacer énfasis en la importancia de las calificadoras, ¿no? Porque si cada, digamos, inversionista tuviera que hacer su propio análisis, pues sería muy difícil y muy costoso para el inversionista estar yendo compañía a compañía de las cuales le interesa tener alguna inversión, y pues bueno, tendría que tener una infraestructura enorme para realizar ese análisis. Y en cambio, si tenemos este modelo con las calificadoras, pues bueno, la calificadora emite la calificación disponible para todos los inversionistas. De manera tal que eliminamos una especie de falla del mercado en ese sentido, ¿no? Bueno, después de que la calificación está pública, hacemos un seguimiento. El seguimiento, mucha gente se pregunta o mucha gente tiene esta concepción de que el seguimiento es anual o tiene cierta periodicidad. La calificación, una vez que está pública, está en constante seguimiento. Es decir, que cualquier evento puede hacer que nosotros modifiquemos nuestra opinión acerca de la calificación. Mientras una calificación esté pública, es vigente y puede ser revisada en cualquier momento. Y pues bueno, con eso termino la parte del proceso de calificación. Me lleva, digamos, lo que acabas de comentar, me lleva un par de preguntas, no sé si nos puedes platicar rapidísimo. ¿Evalúan de manera similar la parte de los gobiernos y las empresas? Decías que tenías variables cualitativas y cuantitativas. ¿Eso aplica también para los gobiernos o totalmente, simplemente para algunos de los sectores? No, totalmente. Los gobiernos también tienen su parte cualitativa y cuantitativa. Te diría que en la parte cuantitativa, en gobiernos soberanos, por ejemplo, está toda la parte de la posición fiscal, y ahí hay parámetros muy específicos para evaluar un gobierno soberano. Es decir, el nivel de deuda al PIB, el nivel de balance fiscal al PIB, el nivel de servicio de la deuda a ingresos del gobierno. Todos estos son indicadores muy puntuales que cualquiera puede evaluar. El punto fino de la evaluación soberana se vuelve en el marco institucional. Ahí ya vienen factores un poco más cualitativos. ¿Qué tan efectiva ha sido la administración en llevar a cabo sus objetivos, en conseguir crecimiento, en plantear un ambiente saludable para las inversiones y en fomentar, digamos, un marco regulatorio y un marco legal que sea efectivo para que se propicie una mayor calidad crediticia del soberano? Entonces, es una combinación de factores cualitativos y cuantitativos. Comentaste también, digamos rápidamente, comentaste dos cosas que me llamaron la atención. Una, que había un grupo o un gobierno corporativo, es decir, no es una decisión de una sola persona, sino hay más personas. ¿Cuántas personas participan en el proceso de la firma que representas, por un lado? Y por el otro lado, digamos, también comentaste que era una calificación viva, que todo el tiempo la están analizando. Pero ¿cuánto tiempo, digamos, o ¿qué análisis necesitan ustedes tener para poder cambiar una calificación? Mira, un comité, normalmente los equipos directos de análisis están conformados por dos personas, un analista primario y un analista secundario. Y ellos son los que se encargan directamente de juntar toda esta información y presentarla al comité. Un comité, por ejemplo, de soberano tiene 7 votos. Estos 7 votos son a nivel global.
un comité de corporativos varía en función de qué tan, digamos, del tamaño del corporativo y qué tantas deuda tiene colocada en el mercado. Pero por lo menos debe haber 5 votos en el comité. La otra pregunta que me hacías es... Era sobre el tiempo, digamos, ¿cuándo ustedes medían o decían ya hay un cambio a partir de ahora? Mira, al menos, sí, al menos se debe hacer, o sea, hacemos una vigilancia al menos una vez al año. Pero cualquier desviación en los escenarios, en los parámetros de calificación, pueden motivar un cambio de calificación. Y eso depende un poco de cuáles son los fundamentales de la calificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si al inicio del año dijimos, a ver, un paso atrás, la calificación es prospectiva. En ese sentido, está basada en nuestra proyección de indicadores a futuro. Si bien sí nos fijamos en la historia, en cuáles son los indicadores de los últimos 5 años, también nos fijamos y hacemos proyecciones al menos de 3 años hacia adelante. En ese sentido, ¿qué hacemos? Bueno, pues si están cambiando las condiciones del entorno económico, del entorno financiero, un ejemplo muy claro, cuando una empresa decide adquirir a otra, inmediatamente nos ponemos a trabajar en cómo se vería esa empresa una vez que haya absorbido la contraparte. Y entonces hacemos estados proyectados conjuntos y decidimos si es que hay que bajar la calificación o si acaso mejora. En el caso de un gobierno, pues por ejemplo, cambios de políticas importantes, una caída importante en las expectativas de crecimiento, un mayor déficit programado hacia adelante, o cosas también del entorno, ¿no? Una pandemia, por ejemplo, pues puede tener un impacto muy importante en las expectativas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Y esa es un comité. Parte de las preguntas que tenemos más adelante o que ha jugado en los últimos meses. Quisiera regresar ahora con Eugenia y preguntarle, digamos, un poco lo mismo. El proceso para analizar, evaluar y dictaminar a una empresa o a un gobierno, ¿cómo lo hacen en Fitch, Eugenia? No sé si nos sí, mira, el proceso en general me parece que es similar en el sentido que pedimos la información. El primer proceso es solicitar tenemos un requerimiento de información que también depende del sector, ¿no? Es algo muy importante que José ha mencionado. Dependiendo del sector y el tipo de calificación, pues va a haber consideraciones especiales, pero usamos básicamente la información pública, la información que esté disponible, y también información del emisor, información de modelos internos, dependiendo sea el caso, o información privada, y normalmente ahí tenemos un componente pues de convenio de confidencialidad para asegurarnos que todas las conversaciones y todos los elementos relativos a la calificación lleven el proceso también de confidencialidad. Después, cuando tenemos la información suficiente y robusta para poder armar este paquete, también a través de un analista líder y un analista secundario, se prepara un comité de calificación. El comité de calificación incluye absolutamente todos los elementos crediticios que pueden llevar a tomar la acción de calificación, componentes tanto cualitativos como cuantitativos. Y aquí también me detengo un poco a explicar. Dependiendo el sector y dependiendo el elemento, pues por el tipo de entidad nos fijamos en cuál es el propósito, cuál es su payback y cuáles son los riesgos y estructuras de la entidad. Esto aplica generalmente para corporativos, instituciones financieras, que incluyen las aseguradoras y los fondos. Y en este sentido nos enfocamos tanto en consideraciones macro, como pueden ser el entorno, el riesgo económico, los temas sociales, los riesgos políticos, la regulación, incluso impuestos, cómo está el tema de licencias, temas específicos del sector como la estructura de la industria, los jugadores, la competencia que existe en este mercado, también elementos críticos para el éxito si es que identificamos algún componente. Adicional a estas consideraciones macro, evaluamos también las consideraciones específicas de la compañía, que son la administración y propiedad, por ejemplo, el tipo, la influencia que tiene, el tipo de soporte si es que existe, cuál es el control y la relación que tienen en cuestión de propiedad, la estrategia del gobierno, las aptitudes, los sistemas, la estructura. Por otro lado, por supuesto, están los riesgos del negocio, la estrategia del negocio, la dinámica de la rentabilidad, la administración de activos y los riesgos financieros.
que sería, por ejemplo, la estrategia de fondeo, la solvencia, instrumentos de fondeo y liquidez. Ahora bien, en relación a evaluaciones del riesgo soberano o evaluaciones específicas de gobierno, aquí los elementos a analizar son principalmente los componentes estructurales, el desempeño macroeconómico, las finanzas públicas y las finanzas externas. Todo esto pues va de la mano también con el análisis de los ciclos y de los cambios en estructura, las políticas y cómo se están desarrollando, algunas evaluaciones históricas, también elementos, por ejemplo, fiscales, etcétera. Lo importante mencionar también, como comentaba José, es que una calificación se monitorea de manera continua. Una calificación, al ser otorgada, puede tener algún elemento de cambio, y al tener este componente histórico y prospectivo, realmente lo que hace es asegurar que dentro del ciclo la calificación esté otorgada dentro de esos rangos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues no esperamos, por ejemplo, tener calificaciones movidas, subidas, bajadas de calificaciones drásticas cuando una entidad, un emisor o una emisión está dentro del ciclo. Un elemento quizás también importante a mencionar, y me parece que las tres calificadoras lo compartimos, es el tema de segregación de funciones. En todo este elemento de evaluación, nosotros recibimos una notificación de nuestra área de negocios, que es a partir del momento del cual nosotros podemos empezar a solicitar información y hacer alguna revisión también sobre los elementos crediticios. No antes, no después. Cualquier conversación que exista entre los emisores y el área comercial o el área de negocios tendrá le llamamos la muralla china literalmente, porque no podemos tener ese acercamiento. Entonces, toda vez que el área comercial nos comparte esta información, nosotros iniciamos. Y bueno, igual un poco regresando a los componentes de qué sigue cuando tenemos la información crediticia suficiente y robusta para llevar un comité de calificación. El analista líder y el analista secundario lo que hacen es preparar este comité de calificación, convocarlo, también es un análisis global, y las características del quórum dependen mucho de qué tipo de calificación se está otorgando, pero al mínimo sí requieren un presidente de calificación que tenga un seniority específico dependiendo el evento. Existe un miembro independiente que puede tomar también una posición más transparente sobre el elemento, y un miembro votante adicional a los analistas primarios y secundarios, cuando menos. Y por supuesto va dependiendo, cuando se trata de calificaciones internacionales o soberanas, pues se requiere también a las cabezas de los principales grupos. También puede, en caso, por ejemplo, en nuestro caso, en los análisis de COVID, todos los jefes globales analíticos participaron en las decisiones. Entonces, es un poco de los lineamientos que se siguen. Más adelante vamos a platicar un poco de las decisiones de COVID y algunos anuncios que han dado, digamos, Fitch en los últimos días. Pero bueno, quisiera preguntarle, muchísimas gracias, Eugenia, quisiera preguntarle a Francisco sobre el proceso de análisis y evaluación y dictaminación en Moody's. ¿Nos puedes platicar un poco cómo lo hacen ustedes? Creo que sí, Álvaro. Voy a compartir mi pantalla por ahí, por aquí con ustedes. Primero, quisiera entrar un poco más a explicar al público en general la naturaleza de las calificaciones y la definición. Nosotros en Moody's partimos de una calificación global. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Porque que nosotros asignamos calificaciones de origen que son comparables con el resto del mundo. Tienen un significado, como les comentaba anteriormente, tienen un significado en términos de la pérdida esperada, en términos de que también se pueden mapear a un significado de probabilidad de default, probabilidad de incumplimiento, y también pérdida derivada de un evento de incumplimiento. Entonces, esa es la base de lo que nosotros analizamos en Moody's. Es la primera calificación, es la calificación, digamos, origen dentro de lo que nosotros asignamos. Ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva que tenemos pues todas las escalas de calificación, son las pues famosas conocidas letras. Se asignan, cada una de ellas tiene un significado intuitivo aquí, lo pueden ver cada una de las definiciones. A su vez, cada una de estas categorías de calificación se le asigna
un modificador numérico que va del 1 al 3. Por ejemplo, aquí podemos tener un A1, un A2 y un A3. ¿Y eso qué te significa? Significa qué tan fuerte es esa calificación considerando el nivel que se encuentra en el grupo de las As. Entonces, es esto uno de los digamos, fundamentales que nosotros utilizamos en cómo llegar a una calificación. Una vez que se asignó la calificación a nivel global, entonces nosotros procedemos a asignar una calificación en, en escala nacional. Para Moody's, todos los países en donde se participa tienen una escala nacional. Esta escala nacional lo que te ayuda es a identificar, una vez que tienes una calificación, cómo quedas posicionado respecto a esa misma calificación en el contexto de ese mercado, en el contexto de ese país. En este caso, aquí podemos ver la escala nacional de México, precisamente que fue modificada después de la acción de calificación que se tuvo sobre las calificaciones del país. Podemos ver que hay una correspondencia entre cada uno de los rangos de calificaciones globales y calificaciones nacionales. Como les mencionaba, uno de los grandes compromisos de Moody's precisamente es ser siempre transparente, siempre otorgar en general al público inversionista el entendimiento y la claridad de cómo se está llegando a la conclusión de las calificaciones. Y aquí podemos precisamente ver en este esfuerzo de transparencia cómo es que se mapea, cuál es la correspondencia que existe entre cada una de las calificaciones de escala global con respecto a las calificaciones de escala nacional. Entonces, todo esto es el significado de cuando ustedes ven las calificaciones, tanto de manera global como de manera nacional, qué significado tiene la calificación en escala global, qué significado tiene la calificación en escala nacional. Ahora bien, respecto a los aspectos que consideramos en el proceso de calificación, por aquí también les estoy compartiendo con los elementos de carácter cualitativo que se identifican. Como sabemos, los mercados financieros pues, se encuentran en un desarrollo constante. Desde hace pues, algunos años se incorporó y se ha considerado un tema, el concepto del best in class, ¿no? Usualmente cuando tratamos de identificar, los inversionistas tratan de identificar los mejores activos cuando se está haciendo precisamente las distribuciones estratégicas de inversión, se define en qué tipo de activos quieres invertir. Esos activos, por lo regular se busca un buen nivel de rentabilidad, una buena calidad crediticia, pero cada vez es más importante también las condiciones dentro de las cuales opera esta empresa, ¿no? Y entonces vamos a hablar del carácter ambiental, de carácter social y del carácter del gobierno corporativo. Estos aspectos son relevantes y son a lo que se le llama best in class, ¿no? O sea, dentro de la misma clase, con las mismas características, ¿quién es mejor a partir de estos factores cualitativos? Un poco me voy a adelantar tal vez al tema del coronavirus, pero pues podríamos hablar de que los temas ambientales están relacionados con esos eventos. Sin embargo, pues a veces tenemos empresas que en términos sociales, en términos de gobierno corporativo, muestran debilidades. Esas debilidades eventualmente van a pasar, se pueden reflejar en un efecto material en los resultados de las empresas y en su calidad de pago. Entonces, eso es básicamente la forma en la que, o bueno, tres de los aspectos que se consideran en términos de la evaluación de la calificación crediticia. Como mencionaban precisamente los otros colegas que están aquí en el foro, el proceso de calificación es más o menos general, aquí ustedes pueden verlo. Vale la pena que en este sentido hagamos una distinción importante. La calificación como tal, la que emite Moody's, nosotros la identificamos como una calificación fundamental. Es decir, es una calificación que se va hacia identificar las fortalezas de las compañías más que en un simple ejercicio numérico.
Entonces, en todas las metodologías que podemos encontrar en Moody's, vamos a encontrar precisamente este mix, un mix entre lo que te entregan los números, entre lo que te entregan los resultados y todos los indicadores que puedas calcular, más un componente de carácter cualitativo que se refleja en diferentes aspectos y que vale la pena mucho mencionar, varían de acuerdo a cada una de las líneas de negocios. Es decir, en bancos se consideran, por ejemplo, los elementos de capacidad regulatoria, de monitoreo, en seguros, en otros casos la capacidad institucional, por ejemplo, en el caso de los gobiernos, para modificar las tasas impositivas, que son principalmente los principales fuentes de ingresos propios, el arreglo general institucional del país, en el caso de México, cómo se encuentran organizados precisamente las participaciones, la recaudación federal participable y todas estas fórmulas que tienen un efecto, ¿no? Entonces, dentro de esas características que nosotros calificamos de manera cuantitativa, las cualitativas son un elemento final para refinar el valor y el significado que te puede entregar cada una de esas métricas. El comité de calificación en Moody's, vale la pena mencionar. Nosotros, pues, aunque existen números óptimos para la convocatoria en los comités, usualmente lo más deseable es que tengas la mayor cantidad de expertos de diferentes regiones del mundo especializados en las industrias específicas. No hay un límite de participantes. Tratamos de tener la mayor cantidad de votos, la mayor cantidad de participantes en los comités, precisamente porque consideramos que en esta inteligencia colectiva nuestras calificaciones incrementan su poder explicativo y su calidad. Y bueno, también como les decía, pues como todas son calificaciones que inicialmente su origen es global, tienen que cumplir con un estándar que precisamente se sujete a esas características del mercado global. Muchas gracias. Sí. No, adelante, Francisco. Sí, el monitoreo, como ustedes lo pueden ver aquí, pues es una actividad continua. Yo les diría que es prácticamente el único condicionante en términos de tiempo para el monitoreo, es que exista nueva información. Toda vez que tengamos nueva información, o sea, el analista encargado de su portafolio está constantemente buscando nueva información, evaluando si esa información tiene un efecto material o significativo en las calificaciones del emisor, y a su vez también formando un juicio general que le permita mantener o sostener la evaluación original o la evaluación que tenga en su momento la compañía. Entonces, ese sería en general. Muchas gracias, Francisco. Digamos, un poco haciendo el resumen de lo que ustedes tres nos platicaban, yo podría, digamos, un poco resumirlo como que son una especie del termómetro para los inversionistas y para el público en general, para que conozcamos, digamos, la capacidad de pago, ya sea de los gobiernos o de las empresas. En ese sentido hemos visto muchos cambios recientes, digamos, en las calificaciones. Ayer comentaba el tema de Fitch. Ayer publicaron una reducción en la calificación de la deuda soberana de Canadá. Y lo mismo hemos visto con las demás calificadoras y los demás países. Aquí quisiera preguntarles un poco cómo está la calificación de la deuda del gobierno de México, cuál ha sido su evolución y un poco la perspectiva que tienen de estas calificaciones. Empezaría, por favor, con José, si nos puede platicar la visión de Standard & Poor's. Pues muy bien. Mira, la calificación de México hoy día la tenemos en BBB. La perspectiva es negativa. José, perdón, discúlpame que te interrumpa. ¿Nos puedes decir un poco las calificaciones para tener más claro qué significa que sea BBB y qué es grado de inversión y un poco grado especulativo? Creo que vale la pena un poco tenerlo claro para todos, entender qué significa esto. Gracias. Mira, déjame, para eso comparto mi pantalla y aquí están las escalas globales. Son sin duda como que el ordenamiento que establece el mercado en cuanto a las escalas globales. Las escalas globales, hace un momento Francisco lo explicó, cada calificador tiene su nomenclatura. La nuestra consiste en letras. La calificación más alta es AAA.
México ahora mismo está aquí en la parte triple B, que es todavía grado de inversión. Cada categoría se puede modificar con un signo más o un signo menos. Por supuesto, pues un signo más denota un poquito más de fortaleza. Esta es nuestra escala completa y la relación que guarda con la escala nacional. Entonces, vamos a ver, México está aquí en el triple B, ¿no? Entonces, digamos que para que llegara a un grado especulativo, que es una pregunta que nos hacen consistentemente, tendría que bajar todavía 2 niveles para llegar al doble B+, que es la primera categoría de grado especulativo. Es una categoría donde los inversionistas pues son más, digamos, cautelosos. No quiere decir que no haya inversionistas que estén enfocados en estas categorías. Recientemente, dada las bajas tasas de interés en el entorno global, los inversionistas están buscando rendimiento y este tipo de calificaciones, que son los que tienen más riesgo ante el entorno, pues obviamente ofrecen más rendimiento, ¿no? Entonces, no quiere decir que si cualquier entidad pasa de grado de inversión a grado especulativo, inmediatamente todos los inversionistas se van a ir, pero sí hay muchos inversionistas institucionales que tienen reglas internas que solo les permiten invertir en grado de inversión. Y es por esto que es muy importante que hay ciertas entidades o ciertos emisores que cuidan mucho su grado de inversión, porque esto les permite acceder a fondeo de manera, digamos, con mucha mayor flexibilidad, más fácil y con mejores costos. Entonces, si quieres, con eso, pues bueno, dejo la parte de la explicación de los niveles de calificación para ir a la parte de México. Como te decía, tenemos una calificación de triple B con perspectiva negativa. La bajamos recientemente a raíz un poco de lo que ha ido sucediendo, no nada más con la pandemia. México ya enfrentaba retos previos a la pandemia y hay que mencionarlos. El cambio de régimen resultó en una caída muy importante de la confianza de los inversionistas y con esto una desaceleración relevante en las expectativas de crecimiento. El tema de la pandemia viene a exacerbar esta desaceleración de expectativas de crecimiento. Si quieres, ahora mismo aprovecho para mencionarles un poco la recuperación. Estamos estimando una caída, pues bueno, en torno al 8% para este año y una recuperación lenta. Y esto hay que decirlo, es una recuperación lenta, como dijo alguna vez, me parece, el secretario de Hacienda, como de palomita. Pero aquí lo que es importante es decir que México se va a tardar a regresar a estos niveles que venía trayendo de crecimiento previo a la pandemia. Esto, pues bueno, marca el horizonte de calificaciones. Y bueno, ¿qué pasa si hay menos crecimiento? Pues bueno, tienes menos capacidad en la parte fiscal y hay mayor presión sobre tus cuentas de deuda y de cuentas fiscales, ¿no? Y por eso hemos bajado la calificación. Hacia adelante, ¿por qué tenemos la perspectiva negativa? Pues bueno, estamos viendo muy de cerca qué es lo que hace el gobierno, uno, para reactivar la economía y dos, para fortalecer el tema de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, vamos a observar hacia adelante qué es lo que plantea el gobierno para la parte de recuperación económica. Hemos visto medidas muy importantes del lado de política monetaria y bueno, hay ciertas medidas en el ámbito fiscal, pero todavía digamos que el gobierno pues seguramente está trabajando en otras para poder apuntalar la recuperación económica. Otra parte que nos preocupa mucho es la parte de Pemex. Nosotros vemos a Pemex como un contingente directo del soberano. Pemex ha venido mostrando un deterioro muy relevante y no es nada más de esta administración, nuevamente es un deterioro que ha venido llevándose a cabo de manera paulatina durante muchos años. Las fuertes inversiones que hicieron administraciones anteriores en Pemex no resultaron en una mejora de la plataforma de producción y la plataforma de producción siguió cayendo. Esta administración hizo un cambio muy relevante en la política energética. Está, digamos, orientándose un poco más a la rectoría del Estado en el sector energético. Y bueno, pues vamos a esperar a ver resultados de esta política energética. Lo cierto es que Pemex se viene deteriorando y en un momento dado, si Pemex de pronto tuviera que necesitar respaldo soberano, pues esto pudiera tener un impacto sobre la calificación de México. Hay que decir que México es una historia de grado de inversión y tiene fortalezas.
En ese sentido, las cosas o los factores que respaldan la calificación de México, en primer lugar, es la solidez del manejo de política monetaria. Tenemos un banco central que es independiente, que goza de una fuerte credibilidad y que ha sido muy efectivo en el manejo de la política monetaria y de apuntalar las expectativas de inflación. También tenemos en esa misma tesitura un régimen de cambio, de tipo de cambio flexible, que ha ayudado a México a absorber choques externos. Y en ese sentido, la posición externa de México es bastante manejable y sólida. Es decir, que tenemos déficits de cuenta corriente bajos, que han sido principalmente financiados con inversión extranjera directa, lo cual es muy saludable. Y lo otro es que también tenemos un flujo de remesas muy importante que también es relevante no solo para las cuentas externas, sino también para el tema de consumo en México, ¿no? José, Uno de los factores... mencionaste un tema relevante que creo que no necesariamente lo entendemos todos. ¿Qué es esto del déficit de cuenta corriente bajo? Mira, el déficit de cuenta corriente te habla de todas las partes de los flujos de exportaciones, importaciones y también de los flujos de capitales que entran y salen del país. De la diferencia entre importaciones y exportaciones, sí, y de cuánto dinero llega a México y cuánto se va. Y cuánto se va, exactamente. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque si tú tienes un desequilibrio en cuentas externas, es otro punto donde puede estar presionado no nada más las finanzas públicas, sino también la economía de un país, ¿no? En otros situaciones, lo que veíamos es que, digamos, había una entrada de capitales muy grande hacia el país, ¿no? Y a la hora de que salían estos capitales de forma abrupta, el tipo de cambio se veía presionado. ¿Y qué pasaba con el tipo de cambio? Pues de repente había unas devaluaciones tremendas, dependiendo de qué tipo de régimen mantenía, y estas devaluaciones tremendas, ¿en qué se reflejan? Pues en inflación, ¿no? Porque tu moneda pierde el valor relativo, ¿no? La inflación, bueno, pues es el alza generalizada de precios. Y es ahí donde le empieza a pegar a la gente los temas de cuentas externas, en el bolsillo. Sí, entonces, claro, es muy importante también que las cuentas externas sean saludables. Déjame nada más hacer un último apunte en cuanto al tema de calificación de México. Una de las cosas que México ha mantenido a lo largo del tiempo es la disciplina fiscal. La administración anterior, por ejemplo, también empezó a incurrir en deuda en cierto momento y llegó a un punto en que era insostenible para el nivel de calificación, y entonces Standard & Poor's reaccionó, puso una perspectiva negativa, y la administración anterior, que decidió, bueno, pues ante el entorno de baja de ingresos del petróleo por la caída de precios, decidió hacer una reforma fiscal y con esto mantener la disciplina fiscal. Para que todos nos entiendan, digamos, el término de disciplina fiscal es que el gobierno no se endeude. No se endeude más allá de sus posibilidades. Exacto. También, a ver, no hay que tampoco satanizar la deuda, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? También el tema de disciplina fiscal es muy relevante, porque no se trata tampoco ni de cobrar impuestos por cobrar impuestos, ni de recortar gasto por recortar gasto. El gobierno debe ser un administrador buscaría ser un administrador que haga, que propicie un ambiente de crecimiento económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, políticas que desincentiven la inversión, políticas que de pronto desarticulen ciertas instituciones que son relevantes para el funcionamiento del gobierno, pues eso pudiera ser no positivo para el funcionamiento y el crecimiento económico, ¿no? Si tú no tienes crecimiento económico, o lo voy a plantear al revés, si tú tienes crecimiento económico, tienes mucha flexibilidad. Tienes mucha flexibilidad para endeudarte, tienes mucha flexibilidad para hacer obras de infraestructura, tienes mucha flexibilidad para hacer gasto social. En ausencia de crecimiento, también la recaudación baja y en ese sentido tu flexibilidad financiera como gobierno baja. Ya no tienes capacidad tanto de recaudar ni para hacer obra social ni para hacer infraestructura. Entonces, por eso el crecimiento, digamos, es como que la parte primaria que es lo que apuntala todo lo demás de las finanzas. Después, bueno, pues el marco institucional, todo este tema bueno, el tema de marcar confianza para los inversionistas, el marco legal, también de apuntalar esa misma confianza y de poner reglas claras para que todos se ejecuten dentro de su propio marco de acción.
Más adelante vamos a regresar con algunas preguntas sobre el crecimiento económico y cuál es su expectativa. Ya nos revelaste tú que ustedes lo ven en menos 8% para este año. Más adelante quisiera regresar a hacer unas preguntas relacionadas con eso, pero quisiera regresar para que nos contaras, Eugenia, un poco cómo está la calificación de la deuda del Gobierno de México desde el punto de vista de ustedes. Sí, mira, bueno, la calificación de México la bajamos a BBB- desde BBB con perspectiva estable el pasado 15 de abril. Y un Cuéntanos poco, nada más, perdóname, cuéntanos un poquito qué es esto, porque la calificación, entendemos, es distinta a la que tienen ustedes, a la que ya nos correcto. platicaba José. Es importante nada más para tenerlo en el radar y qué tan lejos estamos de grado especulativo o Ya no. les comparto. Ya les comparto. Bueno, ¿alcanzan a ver mi pantalla? No. Me parece que no tengo la posibilidad de... Aquí está. Listo. Ok, bueno, para contarles un poco, esta es la tabla de equivalencias en Fitch, también un poco de las conversaciones que hemos tenido. La escala global o la internacional se identifica siendo el máximo la AAA y el mínimo, pues aquí hay unas consideraciones también, por ejemplo, de default y demás. Justamente a través de la BBB, a partir de la BBB hacia arriba es en donde consideramos el grado de inversión y debajo de esta el grado especulativo. Para aterrizar un poco estos términos, yo lo que les diría es que a través de las calificadoras, lo que hemos visto en el mercado es que las matrices de transición, a partir de la calificación de BBB, se agudiza la probabilidad de default. Es como muy, muy probabilístico poder ver ese límite en donde una calificación en grado de inversión tiene una menor probabilidad de default y cuando cae de estas, entonces tiene una mayor probabilidad terminando con el riesgo especulativo. Les muestro también del lado derecho las escalas internacionales y cómo estas mapean con las escalas nacionales. En términos generales, y aquí aprovechando un poco para ilustrar parte de las conversaciones, aquí les estoy mostrando un ejemplo, de hecho es un documento público de cómo hacemos la calificación de escala internacional de Pemex en particular. Este documento, que le llamamos navegador, es una herramienta analítica que publicamos en aras de fortalecer la transparencia y justamente identificar cuáles son los elementos crediticios que pueden estar influenciando en la decisión del rating. Este, les decía, es el caso de Pemex y justamente es como nosotros tomamos las decisiones de calificación. Y bueno, en términos también generales, para platicarles un poco retomando la pregunta de cómo está este 15 de abril les platicaba desde BBB- a BBB- desde BBB normal. Un poco viendo la historia, un poco viendo unos años atrás, como se ha comentado, pues en febrero de 2016, para darnos una referencia, México estaba calificado por nosotros en A- con perspectiva estable. En julio de 2016, por temas metodológicos, nosotros cambiamos a la calificación a BBB+ con perspectiva estable. ¿Qué es importante destacar aquí? Que bueno, de diciembre de 2016 a octubre de 2018, la calificación de BBB+ de México se mantuvo con algunas revisiones en la perspectiva de calificación. Por ejemplo, en 2016 revisamos la perspectiva negativa respondiendo a la expectativa sobre el crecimiento del país y los desafíos que esto podía plantear para la estabilización de la carga de la deuda pública. El crecimiento en ese momento ya era inferior al comparado con sus pares de calificación y la carga de la deuda del gobierno general había aumentado constantemente en los últimos años. Aunado a ello, recordarán, pues la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estaba aumentando la incertidumbre sobre la renegociación del entonces Tratado de Libre Comercio. Posteriormente, justamente en diciembre de 2018, la perspectiva regresó a negativa, reflejando el deterioro del balance de riesgos de México, que esto presionó el perfil crediticio asociado con la incertidumbre y el deterioro de las políticas públicas, así como el aumento de los riesgos por pasivos contingentes del soberano provenientes de Pemex. Y esto pues ante un entorno económico persistentemente inferior al de los pares de México. Justo para junio 2019 la perspectiva negativa la ejecutamos. Esto quiere decir que se materializó una baja de calificación
a triple B con perspectiva estable, y la acción de calificación respondió a la materialización de las sensibilidades que habíamos establecido hasta llegar a diciembre de 2019, en donde la calificación fue afirmada también con perspectiva estable. La última acción de calificación, vale la pena mencionar, tiene como elementos críticos, pues el choque económico que ha implacado la pandemia de coronavirus, que llevará a México a una recesión severa, como lo hemos comentado. Es probable que una recuperación a partir de la segunda mitad de 2020 esté limitada, pero por los mismos factores que han obstaculizado el desempeño económico reciente y pues que ha estado rezagado comparado con países de calificación en ingresos similares. Aquí también me detengo un poco y tomando un poco las conversaciones que habíamos tenido, el tema del riesgo crediticio siempre se compara con los pares. Ahorita les platico un poco de los pares relevantes en el caso mexicano, pero justamente pues esto incluye un deterioro previamente observado en el entorno de negocios en ciertos sectores, pero a pesar de ejemplos de cooperación con el sector privado en áreas como infraestructura y desarrollo, además de una erosión percibida por las finanzas públicas. Entonces, en términos generales, yo les diría que nosotros estamos esperando, y quizás aquí también un poco me paso al tema de las expectativas y de las comparaciones. Pues México tiene un crecimiento promedio a 5 años del PIB más bajo en comparación con sus pares de 2.1 veces, dentro de pares relevantes que son, por ejemplo, Colombia, Hungría y Bulgaria, aunque es el más alto en monto con 1.258 billones de dólares, lejos del par más alto que es Colombia con 324 billones de dólares. Lo que destacamos nosotros es la facilidad de hacer negocio en el territorio mexicano, que es relativamente cercano a la media de los países clasificados en nuestra categoría triple B, ubicándose más o menos en el percentil 68, es decir, alrededor de 2% menos que la media y solo por debajo de los pares relevantes que sería Hungría en el percentil 73. Y bueno, se posiciona en el mismo orden en la tasa de ahorro con respecto al PIB, con 23%, siendo Hungría el más alto con 32.3 y la media de soberanos en W. De acuerdo, Eugenia, pues muchísimas gracias por tus palabras y por darnos esta expectativa. Yo pasaría, digamos, con Francisco para que nos platique cómo lo están viendo desde Moody's, cómo está la deuda soberana de México y qué ven hacia adelante. Claro que sí, Álvaro. Antes que nada, bueno, antes de empezar, yo quiero hacer una acotación. En Moody's, como les comentaba, pues hay diferentes grupos de calificación. Yo no soy el analista soberano. Bueno, así que sobre todo para los compañeros de prensa, lo que yo les voy a compartir es nuestra opinión general, información pública sobre la calificación de México para aspectos específicos y también para declaraciones específicas sobre el tema. Es el analista soberano el único autorizado para poderles responder sobre la calificación del soberano, sobre la calificación de México o cualquier duda relacionada. También quiero hacer otra puntualización en el sentido de que, bueno, hay una frase muy famosa, ¿no? Hay entre los asset managers sobre si es lo mejor saber cuál es el clima o saber cuál es el tiempo. Refiriéndose a que el tiempo el día de hoy puede cambiar. Y si fuera por eso, todo el tiempo estarías cambiando tus decisiones de inversión. Sin embargo, el clima lo que te permite es definir patrones, definir potenciales comportamientos en función a la información que está disponible, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, pues, bueno, todo tipo de proyección, todo tipo de evaluación hacia el futuro tiene su componente de incertidumbre, particularmente en tiempos como el que estamos viviendo ahora. El nivel de incertidumbre se incrementa, es porque no tenemos parámetros o lo que le llamaríamos una experiencia sustantiva sobre cómo puede comportarse el mundo frente a una pandemia. Entonces, todo en estos momentos hay que considerarlo con esas limitaciones. Entonces, dicho eso, pues comparto mi pantalla por ahí. Yo creo, bueno, ya pueden ver esta información que se encuentra disponible en la Opinión Crediticia de México. Precisamente Moody's espera que para 2020
el crecimiento, o digamos en este caso, la contracción del Producto Interno Bruto sea de menos 7%, y se estima que para 2021 pueda haber una recuperación. También la inflación se juzga en un nivel que se mantendrá de alguna manera controlada. Esto pues fundamentalmente la base intuitiva es que pues si hay un bajo nivel de producción, también bueno, hay un bajo nivel de demanda, la demanda se debilita, por lo tanto el equilibrio frente a la curva de producción te permite tener ahí una menor presión inflacionaria, ¿no? Aquí está el proyecto, los proyectados de los resultados para el gobierno de México. Y bueno, el total de lo que tenemos respecto a la deuda con respecto a los ingresos. Aquí se espera un incremento. Eso pues básicamente lo que podríamos explicarlo es por un fenómeno de carácter de tipo de cambio. Hay una parte importante de nuestra deuda que se encuentra en divisas extranjeras. Entonces, la volatilidad que hemos experimentado durante los últimos meses tendrá un efecto en ese sentido. Entonces, esos son los números que nosotros tenemos publicados y las tendencias que esperamos para México en los próximos pues meses, en el horizonte de unos 18 a 24 meses. Y yendo un poquito más hacia construir las características de estas conclusiones, es importante mencionar que en abril de este año Moody's bajó la calificación de México. Nosotros teníamos la calificación de México en un nivel de A3. Esa calificación se bajó a un nivel de Baa1. Igualmente yo insistiría, bueno, primero quisiera pues definir para Moody's lo que significan el grado de inversión. El grado de inversión, como les había comentado, es un entendimiento general, digamos, de los mercados acerca de cuáles son los instrumentos que tienen una menor cantidad de pérdida esperada de acuerdo a su calificación. Por aquí nuevamente les estoy compartiendo la presentación que les había mostrado hace un momento. Aquí ustedes pueden ver las calificaciones de BAA hacia arriba son las que para Moody's significan grado de inversión. Las que se encuentran de BA hacia abajo, hasta C, que es el nivel más bajo de calificación, se les considera de grado especulativo. La definición de especulativo es que hay un mayor grado de potenciales resultados negativos. Es decir, si lo viéramos de manera estadística, hay una desviación estándar mucho más grande y por lo tanto la probabilidad de que tengas un resultado negativo a lo desviación negativa. Lógicamente, las que más te interesan son las negativas. Si tienes positivas, pues eso ya es muchísimo, eso ya no es un tema negativo, ¿no? Entonces, es respecto precisamente a este tipo de resultados, estas desviaciones que pueden generar resultados negativos. Entonces, México se encuentra calificado actualmente en el nivel de Baa1, como les había platicado. Hay modificadores numéricos que se le agregan a cada nivel de la escala de calificación. Baa1 quiere decir que dentro de la clase de los BAA, México se considera sólido, se considera más sólido que otros BAA. Para bajar al grado de inversión tendría que pasar a Baa2, después a Baa3 y finalmente en Ba1 es donde ya podríamos, donde se podría decir que se encuentra precisamente aquí, en este rango. No se pueden ver todos esta línea que estoy, me fue un poco chueca, pero esta línea que estoy dibujando, esta línea es la que divide el grado de inversión de el grado especulativo. Todos estos son los grados especulativos. México se encuentra lejos todavía por 3 escalones del grado especulativo. Entonces, eso pues nos ayuda bastante a tener una idea de
de cuál es el nivel de calificación que actualmente tenemos. Sin embargo, y este es otro tema que quizá se me pasó un poco mencionar, en adición, todas las calificaciones en adición a la calificación y al factor numérico tienen una perspectiva. Voy a mencionar las más comunes, que son positiva, estable y negativa. Todas nuestras calificaciones tienen esas perspectivas. Y lo que te dice cada una, como su nombre lo dice, es qué es lo que esperamos en el rango de tiempo de unos 18 meses aproximadamente, hasta 18 meses, a veces puede ser antes, si esperamos que haya un elemento positivo, que se haya un elemento negativo, o vemos más probable que se mantenga estable. En el caso de México tiene una perspectiva negativa, que está reflejando precisamente las preocupaciones que existen sobre la perspectiva del crecimiento del Producto Interno Bruto en el mediano plazo, la situación financiera y operativa de Pemex, y esto considerándolo una contingencia, es decir, si el gobierno tiene que, considerando la importancia estratégica que tiene Pemex, salvarlo o inyectarle dinero, pues eso lógicamente va a operar en decremento de la calificación del país, ¿no? Y al final, pues también, cómo van a evolucionar el marco de políticas públicas y la capacidad institucional. Gracias, Francisco. Oigan, tenemos poco tiempo y entonces les pediría ser muy breves en sus siguientes respuestas. Ya nos platicaron de las calificaciones. Rapidísimo, ¿cómo se comparan estos en términos internacionales? ¿Qué tan lejos está México de sus pares de América Latina? Empezaría José contigo, luego con Eugenia y luego con Francisco, de manera muy breve, si nos pueden decir, para entenderlo un poco mejor. Mira, yo creo que en América Latina, México es un país que se distingue por muchas cosas, ¿no? Como te comentaba hace rato, por ejemplo, la calidad de su política monetaria es muy difícil observarla en otros países, ¿no? Te diría, en cuanto a fortalezas, pues está claro, ¿no? El tema de política monetaria, el tema de las cuentas externas, que también son muy sólidas, que, bueno, contra Colombia, por ejemplo, que es un país que ha tenido algunos problemas con cuentas externas porque sus finanzas públicas dependen en cierta medida del ingreso petrolero, pues eso también distingue a México, ¿no? México es un país que se ha ido poco a poco diversificando en cuanto a exportaciones, y hoy día las exportaciones petroleras de México no son las más pesadas en su balanza comercial. Eso en cuanto a fortalezas, ¿no? También el tema de lo que te platicaba de la política monetaria, México ya tiene una trayectoria muy relevante de Banco Central independiente, con un control de la inflación muy, muy importante, que ha ido apuntalando las expectativas de inflación, y eso es muy importante para la estabilidad macro y también para fomentar la penetración del crédito bancario, ¿no? Del lado, digamos, como de áreas de oportunidad, lo que hemos visto es que México se ha rezagado en algunas cosas. Te diría en principio el crecimiento del PIB per cápita. México ha estado muy, muy estancado en cuanto a crecimiento en general, crecimiento económico. También no es un tema nuevo, no es un tema de esta administración. El PIB de México se ha establecido entre 2 y 3%. No es un crecimiento suficiente, digamos, para estar financiando infraestructura o para que la gente vaya teniendo movilidad social. Y pues eso es una gran diferencia, por ejemplo, con países como Brasil, donde sí el PIB per cápita vio un aumento muy relevante antes de la crisis que sufrió a partir del 2013-2015, ¿no? Oye, y en términos de calificación, digamos, estamos hablando sobre la parte de los fundamentales económicos, pero en términos de la calificación, digamos, la que tienen en México es similar a la que tienen en Colombia o en Brasil. Mira, en términos de calificación, ahorita te platico un poco de quiénes son los pares en la región que tienen grado de inversión. Uno es Colombia, Perú. Un segundito, ya te digo. Mira, es Colombia con BBB-, que está a un nivel por debajo de México. México tiene BBB como Uruguay. Perú está a un nivel por arriba con BBB+, Panamá BBB+, y Chile con A+, ¿no? Como sabes, digamos que esos serían los pares más cercanos de México, porque son los que están en el espectro de grado de inversión.
Muchas gracias, José. Eugenia, ¿cómo lo ven ustedes en términos comparativos? Nada más la calificación, ¿qué tan cercanos estamos de otros países? Sí, de los soberanos calificados por nosotros, Chile se destaca con una nota de A. Recientemente bajamos la perspectiva negativa y quizás en las categorías de grados de inversión mantenemos a Colombia con triple B menos, también perspectiva negativa, Uruguay con la misma nota, y Brasil, bueno, es el que se destaca también con los recientes cambios en una doble B menos con perspectiva negativa. De acuerdo, muchas gracias. ¿Y ustedes, Francisco? Colombia, en grado de inversión se encuentran en Colombia, Perú, Chile, México, en la región de la América Latina. El mejor calificado, bueno, el que tiene la calificación más sólida es Chile. México se encuentra todavía entre los mejor calificados. Bueno, después de Chile sigue Perú, México por debajo de Perú y finalmente Colombia. Esos son los 4 países que tenemos calificados en el grado de inversión. El resto de los países pues están por debajo de lo que les mencionaba, el BAA3. Están por debajo de esa calificación que es el final del grado de inversión. Muchísimas gracias. Álvaro, Oigan, y perdón, interrumpo aquí solo un momento sí, para dar una acotación porque me parece importante, lo comentamos en su momento. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Fitch, de la información más reciente, de quizás todavía no están las últimas acciones de calificación, pero a nivel mundial tenemos 35 ratings soberanos en perspectiva negativa y 2 en perspectiva positiva. Es un poco para dar el contexto que pues estas acciones evidentemente van de la mano con el entorno macroeconómico. de acuerdo, muchísimas gracias. Oigan, quisiera abordar un tema importante que es el del sistema de ahorro para el retiro. Quisiera preguntarle a Francisco, ¿cuáles son los principales servicios que ofrecen al sistema de ahorro para el retiro las agencias calificadoras? Bueno, creo que el principal servicio que nosotros ofrecemos y que creemos que puede ser no solo relevante para el público inversionista, para todos los trabajadores que están en el sistema de ahorro para el retiro, es precisamente una calificación que nosotros llamamos de calidad de administración de activos. Nosotros calificamos el administrador de activos, en este caso, por ejemplo, las Afores. Estas Afores tienen procesos, tienen características específicas, como ya hemos mencionado durante toda esta plática, técnicas y cualitativas, que les permiten, desde nuestra perspectiva, tener y nosotros poder evaluar la calidad con la que se está desempeñando la actividad de inversiones. Y eso al final se traduce en una mejora para los ahorradores, para todos los trabajadores que se encuentran en el sistema de ahorro para el retiro. A final de cuentas, el objetivo principal de esta calificación es tratar de brindar información al público en general sobre la calidad de los administradores y cómo se está llevando y ejecutando las prácticas de inversión. Entonces, yo creo que esa es la más importante. Mencionaría una adicional que tiene que ver específicamente con la calificación de ahí sí ya de asset managers, que es un análisis muy profundo sobre la condición y la naturaleza de los manejadores de activos. Actualmente en México no tenemos manejadores de activos con este tipo de calificaciones, pero vale la pena mencionar que los más grandes, hablando de Sura, en el caso de la región de América Latina, cuentan con una calificación precisamente de manejadores de activos, que es reflejo pues también de toda esta evolución y transparencia de los diferentes mercados. Gracias, Francisco. José, quisiera preguntarte, siguiendo con la línea del sistema de ahorro para el retiro, digamos, ya nos platicaba Francisco de la relevancia que es para los trabajadores. En materia de inversiones, ¿qué implican los cambios de calificación? No sé si nos puedes platicar un poco qué tanto, digamos, impactan estos cambios en materia de inversiones. Mira, ahí depende un poco del administrador de activos, ¿no? Y de cuál sea el apetito al riesgo en cada uno de sus portafolios. En un momento dado, un cambio de calificación muchas veces ocasiona un cambio en la evaluación de los bonos. Es decir, que si cae, digamos, de grado de inversión a grado especulativo, pues puede caer el valor del bono porque pues, los inversionistas lo ven con más riesgo y pues deciden vender el bono y pues esto tiene un efecto sobre sus precios y con ello pues una minusvalía en el portafolio.
Lo otro, bueno, pues es que, y es muy importante decirlo, la calificación no es una recomendación de compra o venta de títulos, es una opinión y puede ser una herramienta de decisión para el administrador de activos. Y aquí voy a acotar, puede ser una herramienta de decisión. Muchas veces, pues uno decide, bueno, pues S&P está diciendo que esto es grado de inversión, pero yo por mi lado hago mi análisis y a lo mejor yo opino otra cosa y entonces tomo una decisión diferente. Y en ese sentido, pues obviamente tienen toda libertad los inversionistas en decidir si tomar la calificación o no para tomar su decisión, ¿no? Normalmente lo que nos apuntala a nosotros evidentemente es la reputación y nosotros además hacemos estudios de default todos los años para ver qué tan bien se comportaron nuestras calificaciones, ¿no? Y te puedo decir que el comportamiento de las calificaciones a lo largo de los años pues, ha sido muy sólido y pues de ahí que la gente pues, se fije en nuestras opiniones o tome en cuenta nuestras opiniones para hacer esas decisiones, ¿no? Y pues eso es un poco cómo interactúan o cómo pudieran influir en el sistema los cambios de calificación que nosotros hacemos. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Oigan, a ver, pasemos rápido al tema de COVID, un poco las expectativas de manera breve. Ya nos platicabas, José, que ustedes lo ven en -8 para este año. Si nos pueden dar un dato puntual, Eugenia y Francisco, de cómo ven el crecimiento económico para este año. Sí, nuestras expectativas son una contracción de 7.4% en 2020, que sería una de las más fuertes en América Latina debido a la apertura del comercio y los flujos de capital y adicional al shock del tema del petróleo. Francisco, ¿ustedes cuál es su expectativa? Bueno, como les comentaba, pues el 7% para este año y una ligera recuperación hacia el 2021. Por el lado del sistema del ahorro para el retiro, vemos dos aspectos que pueden constituir un tema relevante a seguir. Uno es el desempleo. Hay niveles récord de desempleo y se estima que continuarán creciendo. El segundo tiene que ver con la disminución de las tasas de interés. Como ustedes saben, los rendimientos están profundamente ligados a las tasas, a las tasas de referencia. Los nuevos títulos, lógicamente, por fenómeno del ciclo de contracción, incrementarían su spread. Sin embargo, no se ha visto nunca que sean suficientes para compensar las disminuciones en las tasas de referencia y eso pues va a ser un reto para los manejadores de activos en las Afores desde este año y hasta que continúe la etapa de recuperación. De manera muy breve, nos pregunta Miguel Ramírez, Francisco, aprovechando, ¿nos podrían decir qué impacto tendrá el COVID en el sector asegurador? En el tema de los seguros, cuando tú tienes tienes principalmente dos exposiciones. La primera tiene que ver con el seguro de gastos médicos y con la figura del seguro de salud. El seguro de gastos médicos tiene dos modalidades. Por una parte tienes aquellos que cubren todos los efectos de una enfermedad y etc. Y tienes otro que es por reembolso. En los dos casos, la exposición de las compañías está generando un incremento de los siniestros. Los siniestros, pues es lo que tienes que pagar como aseguradora hasta que la persona se encuentre en un estado de salud. El promedio está rondando entre 450,000 pesos aproximadamente de lo que ha costado el pago del seguro. Las empresas en general, las empresas de seguro de gastos médicos y la mayoría de las empresas de salud tienen una amplia experiencia manejando estos temas. Hay una excelente liquidez para cubrir los pagos. El único tema, y esto es algo importante a señalar quizá al auditorio en temas de los seguros, hay por ahí preocupación que si se hace el pago de manera expedita, ahí pues para beneficio del público tienes dos modalidades, como les decía, el seguro de salud y el seguro de gasto de la cobertura, llega hasta internas y lo paga automáticamente la aseguradora. Tienes otro proceso que es el proceso
reembolso. En el proceso de reembolso tienes que cubrir con la aseguradora, cumplir con la presentación de ciertos documentos, etc. Y a partir de que se cumplen con esos requisitos, se te hace el pago. Entonces, esa es la razón por la que a veces en el sector pueden llegar a haber un retraso en el pago de siniestros. No es nada asociado con un tema de liquidez y de capacidad y solvencia financiera. Entonces, lo que esperamos es que en ese sentido va a haber un año difícil porque va a haber un incremento en el pago de siniestros por ese tipo de derivados del COVID. Va a afectar la rentabilidad de las compañías, particularmente en ese tipo y sobre todo en ese tipo de negocios. El segundo aspecto sería vida. Vida está comportándose un poco de manera más normalizada, digamos, una distribución un poquito más predecible. También está viéndose un efecto. No consideramos que haya un factor de preocupación a la fecha, la cantidad de pérdidas humanas que se han registrado, el total de la penetración del seguro de vida, que relativamente es pequeño en México, pues está ayudando de alguna manera a mitigar de manera adecuada la cantidad de siniestros que se están pagando por parte de las empresas, por la parte de las aseguradoras de vida. Quizá nada más un último comentario en ese sentido, Loro. Uno de los grandes temas, y aquí siempre se ha trabajado en el sector asegurador, tiene que ver precisamente con la penetración del seguro. Les decimos que se está pagando por siniestro de gastos médicos entre 400,000 y 500,000 pesos en promedio. Entonces, imagínense si no tienes un seguro de gastos médicos, tratar de ir a atenderte en una institución privada es prohibitivo para la mayor parte de la población. Entonces, es algo que tenemos que tratar de entender todos. El seguro es un tema importante en el sistema financiero, es un inversionista institucional importante y pues por ahí esperemos que la cultura de prevención de riesgos en México mejore. Álvaro, y perdón, me Gracias. gustaría también agregar alguno de los puntos, porque sin duda la siniestralidad en temas de escenarios de estrés ante el COVID-19, pues es uno de los componentes importantes del análisis hoy en día en el sector asegurador, pero también existe un riesgo en el manejo de los activos, ¿no? Desde nuestro punto de vista y cuando hemos evaluado el portafolio de las entidades que calificamos en México, la realidad es que los escenarios de estrés demuestran una presión sí en siniestralidad, pero no tan severa como pudiera ser la presión en el riesgo de activos. ¿Qué quiere decir? Pues la mayor parte de los instrumentos de las inversiones de las aseguradoras están concentradas en bonos gubernamentales que están teniendo efectos por las bajas tasas de interés y por lo tanto los componentes de reinversión podrían tener un efecto importante, adicional, por supuesto, al componente que pudiera tener la volatilidad del mercado, pues en términos de las posiciones en equity. Entonces, ese punto me parece también importante mencionar. Gracias, Eugenia. José, nos pregunta Edson Murguía, cito, el mercado descuenta que México perderá el grado de inversión. ¿Qué aspectos cualitativos están o estarán presionando la pérdida de grado de inversión? Bueno, primero que nada decir que no es nuestra calificación, te repito, es BBB con perspectiva negativa. O sea, para perder el grado de inversión México tendría que bajar 2 niveles y eso no está en nuestro horizonte. Si estuviera en nuestro horizonte ya lo hubiéramos manifestado en nuestras calificaciones. Los factores cualitativos yo creo que son muy relevantes hacia adelante para la calificación de México. Dicho esto, es sin duda el tema de la política, o sea, del manejo de política fiscal hacia adelante y de la efectividad de las instituciones y predictibilidad de las instituciones, ¿no? Es un tema más de largo plazo, no es un tema, esta administración lleva poco en funciones y es un tema que vamos a estar viendo muy de cerca más para el largo plazo. Para el corto plazo, sin duda, el manejo que dé este gobierno de la crisis y qué medidas tome en materia fiscal, digamos, para apuntalar una recuperación económica, son factores que estaremos tomando decisión en los próximos 12 a 18 meses. Nada más un apunte bien rápido en cuanto a la perspectiva de crecimiento, porque es muy importante que lo diga. Las condiciones son fluidas, es decir, que está el entorno muy cambiante y nosotros estamos revisando constantemente diferentes elementos para revisar nuestras perspectivas económicas. Con esto lo que quiero decir es que potencialmente pudiéramos revisar la perspectiva de crecimiento económico en las próximas semanas. Muchas gracias, José. Nos comenta Paola Rivera que es importante que el público sepa que las agencias calificadoras están supervisadas y reguladas
por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sin duda es un elemento fundamental que vale la pena comentarlo. Evidentemente son consideradas como entidades financieras y están reguladas y supervisadas de manera constante por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahí a apuntar que como organismos también internacionales al otorgar calificaciones en escala global, no es nada más la Comisión Nacional Bancaria y Valores, también es la SEC y ESMA en Europa. Tenemos un marco de regulación muy, digamos, muy estricto. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta Carmen Pérez, digamos, parte de esta pregunta ya la contestamos, ¿cómo afectan las situaciones como COVID? Aquí agrega TEMEC, ¿cómo afecta el TEMEC a las calificaciones? No sé si en una o dos palabras nos pueden contestar, digamos, de manera muy breve. Si quieres empiezo yo. Mira, el TEMEC sin duda es un factor positivo de la calificación. ¿Por qué? Porque ofrece certeza en cuanto a un ámbito muy importante para la economía mexicana, que es el sector de exportaciones y el manufacturero. Y bueno, pues el TEMEC lo que hace es establecer un marco regulatorio que da certeza jurídica a todos los actores que se dedican a exportar a Estados Unidos y a Canadá. En ese sentido, pues bueno, pues esta certeza jurídica pues crea un ambiente propicio para la inversión y pues son sectores muy relevantes para la economía mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener claridad de que ya tenemos un tratado de libre comercio, pues es un factor de crédito positivo. No es el único, y hay que decirlo. La calificación no cambió, bajó porque el TEMEC estuviera en negociación. Sí era algo que veníamos viendo muy de cerca, pero no es el único factor. Muchas gracias, José. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo sobre el TEMEC o Sí, pasamos a la parte de cierre. Sí, Álvaro, quizá nada más ahí desde nuestra perspectiva. En su momento, cuando comenzó la discusión sobre la renegociación de lo que en su momento fue el Tratado de Libre Comercio y ahora TEMEC, expresamos precisamente las diferentes efectos que podía tener el que no se llegara a cerrar nuevamente el convenio y el arreglo. Entonces, digamos, es algo que ya estaba presente y eso es importante que entendamos y tengamos claro. Es algo que ya existía en el marco estructural de crecimiento y de desempeño de la economía mexicana y de los diferentes sectores. Entonces, el que se confirme es un tema positivo porque el que no se hubiese confirmado habría sido, pues, habría tenido consecuencias negativas importantes, pero per se no debería o no se esperaría que tenga una contribución adicional a la que ya ha tenido o lo que podemos ver por medio de las observaciones históricas. Entonces, es una buena noticia en el sentido de que seguimos contando con un marco institucional definido y legal de certidumbre para el esquema de exportaciones y de comercio internacional con América del Norte. Sin embargo, la noticia, a pesar de que es positiva, pues el impacto no esperamos que sea profundo en términos del crecimiento. Gracias, Francisco. Eugenia. Sí, en línea, quizás un poco ya les platicaba la historia de las calificaciones crediticias en México que hemos otorgado en Fitch. En realidad, una presión llevaría la no concretización o que se cambien quizás los elementos de los tratados, que no se materialice más que en realidad esté en marcha. Oigan, pues se nos acabó el tiempo, digamos, prácticamente hemos resuelto la mayor parte de las preguntas de alguna u otra forma. Estaremos también contestando preguntas que quedaron en el aire, digamos, son pocas, pero las estaremos contestando. Y sí, nos preguntan si compartiremos el material, digo, entiendo es público gran parte de lo que proyectaron, si nos lo pueden mandar y con mucho gusto se los compartimos a quien así lo desee. Digamos, quisiera pasar a la última parte de este seminario y quisiera darles la palabra para que nos dieran unos comentarios breves de cierre. Empezaría Eugenia, por favor, si nos puedes dar unas palabras de cierre, luego Francisco y José al final, por favor. Con gusto, pues sin duda, primero resaltar la importancia de tener una calificación crediticia y también de poder contar con esta información y transparencia y documentos diversos, ¿no? Que nosotros especialmente publicamos. Toda nuestra información es pública, la metodología es pública y los diferentes research los pueden encontrar en nuestra página web. Adicional, 2 puntos que me quedan pendientes es comentarles que en el caso de fondos, nosotros otorgamos 2 tipos de calificaciones. La primera es la calificación de calidad crediticia del fondo, que es una opinión del perfil crediticio y la vulnerabilidad a pérdidas como resultado de incumplimientos crediticios. Y la segunda es la calificación de
activos de inversiones, que es justamente una evaluación de las capacidades de inversión y la fortaleza operacional del administrador. Aquí importante resaltar que nosotros calificamos a las CIFORES desde que inició el sistema y actualmente pues estamos dando las calificaciones de administración de fondos y de calidad crediticia. Otro punto importante que busco mencionar en este foro es que también Fitch Ratings es la primera agencia en publicar los factores ESG dentro de nuestros navegadores y que forma parte ya de nuestro proceso de calificación. En nuestro sitio web también podrán encontrar los detalles específicos de estos componentes por sector, por entidad y a un nivel granular. Muchísimas gracias, Eugenia. Francisco. Pues antes que nada, mencionarles precisamente que todos nuestros materiales y precisamente por obligación regulatoria y también por el compromiso, más que nada diría que por el compromiso de transparencia, todos los materiales relacionados a México los pueden encontrar en la página moodys.com.mx. Se pueden registrar, es un proceso bastante sencillo, todas las metodologías, todo los eventos relevantes relacionados con México van a tener acceso a esa documentación a partir de esa fuente de nuestra página de internet. En términos generales, es importante que reconozcamos que es una situación, lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia, con el coronavirus, es una situación particular, muy específica, está afectando a todo el mundo. No es un tema de incertidumbre específica de México y de condiciones negativas para México. Es todo el mundo el que está sujeto a los efectos negativos, los países desarrollados y los países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, en ese contexto, nosotros en Moody's estamos haciendo el mejor esfuerzo para tratar de mantener informado al mercado. Estamos publicando constantemente respecto a estos temas. Así que, nuevamente, la invitación es atiendan en nuestra página, ustedes van a encontrar muchísimos materiales de referencia y de información para poder atender para poder pues beneficiarse de la información que nosotros estamos generando continuamente. Muchísimas gracias, Francisco. José. Pues primero que nada agradecer esta invitación a participar en este foro y a todo nuestro auditorio que estuvo aquí muy pendiente de nuestras opiniones. Decir otra vez que las calificadoras, pues bueno, pues es una entidad independiente que ofrece opiniones de calidad y voluntad de pago, y en ese sentido no son recomendaciones de compra, venta o mantenimiento de activos, ¿no? Y lo otro, pues también nosotros hemos estado muy puntualmente y muy pendientes de la situación en todos los activos que calificamos, en todos los emisores que calificamos. Tenemos una página dedicada a la parte de COVID, lo pueden encontrar en spglobal.com. Y estamos abiertos a sus órdenes. Si quieren llamarnos o enviarnos un correo, nuestros datos son públicos también, en los diferentes reportes que publicamos están presentes, y con mucho gusto pues podemos resolver sus dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres, de verdad fue un placer poder estar platicando con ustedes y saber la perspectiva que tienen desde las agencias calificadoras, y sobre todo muchas gracias a toda la gente que nos siguió durante este seminario. Los esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana en nuestro siguiente seminario. Que tengan muy buen día a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.